Hola Notalkers, hoy os traemos un vídeo muy especial que hemos denominado Nexus 6 y Moto X 2014 Dual Unboxing. Con este Dual Unboxing os traemos nuestra primera toma de contacto con dos de los terminales más importantes del panorama actual, el Nexus 6 de Google y el Moto X 2014 de Motorola. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, por si no lo sabéis, el Nexus 6 de Google está fabricado por Motorola y no estamos muy desacertados diciendo que es el hermano mayor del Moto X 2014. Algo muy similar a lo que ocurrió con LG y los Nexus 5 y Nexus 4. Por ejemplo, el Nexus 4 era una versión evolucionada del LG Optimus G. Básicamente, de grandes rasgos, los dos terminales son muy parecidos físicamente, destacando el tamaño del Nexus 6 frente al Moto X. En su caso, el Moto X fue presentado por Motorola en septiembre del año pasado durante la feria IFA 2014, mientras que el Nexus 6 fue presentado por Google allá por el mes de octubre. Algo más de un mes de diferencia entre uno y otro que le permitieron a la empresa americana y ahora en manos de Lenovo mejorar en ciertos aspectos el terminal de Google. Pasemos al unboxing para luego hacer ya un repaso a las diferencias externas entre los dos terminales y posteriormente un análisis más en profundidad de sus diferencias en cuanto a características técnicas. Como es nuestro primer Dual Unboxing, rogamos que nos perdonéis cualquier fallo técnico que podamos tener, pero eso de poder abrir dos cajas a la vez puede llegar a ser complicado en algún momento. Vamos a ello. Bueno, la principal diferencia es que el Nexus 6 la tapa se quita por arriba y en el caso del Motorola se abre por el lateral. Como veis, lo primero que destaca es la diferencia de tamaños entre los dos terminales. Claramente el Moto X es de un tamaño inferior al Nexus 6. Veamos primero qué esconde la caja de cada uno de ellos y luego ya nos enfocaremos en los terminales. Comenzamos por el Moto X. Quitamos de su caja y bueno, pues nos encontramos una pequeña cajita con las instrucciones. Nos encontramos con un transformador que en este caso llama la atención porque tiene dos puertos USB, con lo cual podremos cargar pues dos dispositivos a la vez. Un detalle muy interesante por parte de los chicos de Motorola. Además, tenemos un cable USB a micro USB que nos permitirá cargar el smartphone y obviamente pues también hacer transferencia de archivos entre nuestro PC, por ejemplo, y el smartphone. Por último, nos encontramos un pequeño envoltorio en el que se esconde la herramienta que nos permitirá extraer la microSIM del terminal. Como estáis viendo, posee un pequeño puntero que, insertándolo en el terminal, extraerá la bandeja donde se aloja la tarjeta SIM o en este caso microSIM del terminal. Se dejará en su sitio y ahora pasamos al Nexus 6. Hacemos lo mismo, apartamos el terminal, nos encontramos una caja que es bastante similar, como estáis viendo, a la del Moto X. En este caso cambian el color azul por el color rojo y obviamente pues también el tamaño. También aquí nos encontramos algunas instrucciones, aquí las tenemos, ya las veremos con más detalle. También tenemos unos auriculares con manos libres, cosa que no hemos encontrado en el Moto X, que podría ser que, bueno, pues que en el paquete que nos han enviado los chicos de Motorola, pues por lo que fuese, no estuviese. Tendríamos que investigarlo a ver si realmente el teléfono viene sin auriculares, que me parece recordar que efectivamente en la versión, por lo menos la europea, viene sin auriculares. Tenemos también aquí también su cable cargador para el cargador USB a micro USB y por supuesto un transformador de corriente, en este caso bastante más voluminoso que el de Motorola. Bueno, Motorola del Moto X, porque realmente este también lo fabrica Motorola. Y como veis, pues aquí tenemos el transformador de corriente. Bueno, antes de pasar a la descripción de los dos terminales, enseñaros que entre las instrucciones del Nexus 6 también estaba la herramienta de extracción de la bandeja de la microSIM. No vayáis a pensar que en el Nexus 6 no venía. Pues sí, efectivamente, entre las instrucciones también venía esta pequeña plantilla que, como estáis viendo, incrustada en ella, bueno, pues lleva también la herramienta para extraer la tarjeta microSIM del terminal. Y ahora sí, ya pasamos al análisis o a la descripción de ambos terminales. Bueno, como salta a la vista, las similitudes son obvias.
Eso sí, dejando de lado el tamaño de ambos dispositivos. Pero si os dais cuenta, en cuanto a las lentes de las cámaras son muy similares, nos encontramos el objetivo y rodeado por una zona donde estaría el flash LED de ambas. En la zona central nos encontramos, en el caso del Moto X, un botón central donde estaría serigrafiada la M de Motorola, y en el caso del Nexus 6 lo que tenemos es la M, también en una zona un poquito, una especie de hendidura, está la M, pero en este caso no es como un botón separado, en el caso del Moto X. Sin embargo, nos encontramos con el logotipo de Nexus en toda la zona central y en un modo apaichado, con una letra brillante que también está serigrafiada sobre la carcasa del dispositivo. Si le damos la vuelta a los terminales, nos encontramos algo muy similar. Ambos dispositivos comparten la colocación tanto de los altavoces como los diferentes sensores de los mismos. Nos encontramos altavoces estéreo en ambos terminales, en la parte superior e inferior, y lo que es la colocación de la cámara frontal, pues como veis también está situada en la misma zona. La única diferencia es que el acabado de los altavoces del Nexus 6 es en color negro y el acabado de los altavoces del Moto X es un acabado en color metálico o cromado. Si miramos ambos dispositivos desde la parte de arriba, más de lo mismo. Misma situación de abertura para el conector mini jack 3.5 de los auriculares, misma zona de la bandeja para las tarjetas microSIM e incluso, como os estaréis dando cuenta, comparten también las esquinas que tienen el mismo acabado. Deciros que ambos terminales tienen el marco completamente metálico. Como veis, en el lateral donde están el botón de encendido y el control de volumen encontramos la misma disposición. Si observamos ambos dispositivos por la parte inferior, pues también tenemos que el puerto micro USB está situado en la misma zona. Y lo único que llama la atención, bueno, pues es el Nexus 6, que su grosor es un poquito superior a su hermano el Moto X 2014. Pero como veis, salta a la vista que tenemos dos terminales, mismo padre, pero diferentes edades. Y ahora, una vez que hemos hecho un repaso externo al Nexus 6 y al Moto X 2014, vamos a hacer un repaso a las especificaciones de cada uno para que tengáis muy claras las diferencias que encontraremos entre el modelo de Google y el modelo oficial de Motorola. Comenzando por el Moto X, nos encontramos un smartphone con una pantalla de 5,2 pulgadas de tipo AMOLED y una resolución Full HD, o lo que es lo mismo, 1920 x 1080 píxeles. Esto nos da 424 puntos por pulgada en la misma. En el interior del Moto X nos encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2,5 GHz. La memoria RAM es de 2 GB. Y el almacenamiento interno variará entre los 16 y 32 GB en función del modelo que adquiramos. La batería son 2300 mAh y en el apartado de conectividad tendremos 4G, Wi-Fi y Bluetooth 4.0. En cuanto a la cámara del Moto X, nos encontramos que posee una cámara trasera de 13 megapíxeles con flash LED y una cámara delantera de 2 megapíxeles. Las dimensiones del Moto X son 140,8 mm de longitud, 72,4 de anchura y 9,9 milímetros de grosor. Su peso son 144 gramos. En cuanto al Nexus 6 tenemos un smartphone, o más bien en este caso un phablet, con una pantalla de 5,96 pulgadas, también de tipo AMOLED, pero en este caso una resolución Quad HD, el doble de una resolución Full HD. Esto nos da 2560 x 1440 píxeles y en este caso la densidad de puntos por pulgada alcanzaría los 493. En cuanto al procesador del Nexus 6 tenemos un Qualcomm Snapdragon 805 también de 4 núcleos pero a 2,7 GHz. La memoria RAM ha aumentado en 1 GB, con lo cual encontramos hasta 3 GB. Respecto al almacenamiento interno tenemos modelos de 32 y de 64 GB, aunque el caso que estamos analizando es el modelo de 32. La conectividad es Wi-Fi, Bluetooth 4.1 y posee también NFC. En cuanto a la cámara del Nexus 6 tenemos también un sensor de 13 megapíxeles, pero en este caso trae un estabilizador óptico de imagen. El diseño es clavado a la de su hermano pequeño, el Moto X, y como estáis viendo también posee el objetivo central y rodeado por la zona donde estaría el flash LED. La cámara frontal en este caso también es de 2 megapíxeles. La batería del Nexus 6 es de 3220 mAh. Las medidas que nos da son 159,26 milímetros de longitud, 82,98 milímetros de anchura y un grosor en este caso de 10,06 milímetros. El peso son 184 gramos.
Vamos con el primer arranque del Nexus 6 y del Moto X. Bueno, ahora estoy en batería y comenzamos. Vemos en el caso del Nexus 6 que trae el arranque típico de la versión de Android 5.0 Logipop, y en el caso del Motorola, bueno, pues tiene el bootloader que conocemos personalizado y que bueno, va cambiando y que incluso en algunas versiones cambia en función de la época o algún evento especial. El Moto X ya lo tenemos arrancado y además efectivamente también nos acabamos de dar cuenta que el Moto X ya está actualizado a Android 5 Logipop. Así que en este caso tenemos dos terminales con la misma versión de Android 5.0, Google Nexus 6 y Moto X. Bueno, se ha apagado, volvemos a encenderlo y aquí los tenemos. Vamos a elegir el idioma. En el caso del Moto X ya lo tenemos en castellano y bueno, pues vamos a irnos al Google Nexus 6, también lo tenemos en castellano. Con lo cual los escritorios deberían ser bastante similares. Bueno, en el caso del Nexus 6 nos está pidiendo que insertemos la SIM y bueno, pues en el caso del Moto X nos está pidiendo que seleccionamos la Wi-Fi a la que queremos conectarnos. En principio vamos a omitir todos estos pasos, saltamos los pasos de aquí y también de aquí, saltamos. Bueno, nos avisa de que si saltamos o omitimos la conexión al Wi-Fi, bueno, pues no tendrá conexión a internet, pero ahora mismo nos interesa porque bueno, es una primera toma de contacto, así que saltar, aquí saltamos, también saltamos de todas formas. Aquí nos habla en el caso del Moto X sobre la privacidad, aceptamos y continuamos. Aquí seleccionamos la fecha y la hora. En el caso del Google del Nexus 6 le damos a siguiente, saltamos. Y efectivamente no tenemos red, no tenemos conexión, bueno, pues no nos puede autentificar la conexión. En el caso de Motorola, pues bueno, pues estamos viendo aquí unos cuantos apartados para aceptar licencias y acuerdos de usuario. Le damos a siguiente. Y en el caso del Nexus 6, bueno, pues nos está pidiendo información del usuario. Vamos a omitirla también por ahora. Siguiente. También nos salen los acuerdos de licencia. Le damos a siguiente. Y bueno, pues está listo. En ambos casos ya tenemos la configuración completada. Finalizamos aquí. Y aquí pues también en el caso del Moto X nos está informando de que está listo y que bueno, podríamos transferir datos y vídeos de otro smartphone que tengamos y si queremos iniciar la migración de datos. En este caso no queremos, así que le damos a más tarde. Como veis, tenemos una pantalla de inicio muy similar con el mismo cartel de bienvenida y bueno, cada uno pues ya tiene un poco su escritorio más adaptado. En el caso del Nexus 6, como estáis viendo, el diseño del User Interface se adapta mucho al Material Design de Android 5.0 y en el caso del Motorola, bueno, pues son unos iconos un poquito más clásicos y que son los que estamos más acostumbrados a ver. En la parte inferior, pues los botones típicos de Android 5.0 Logipop. Vamos a quitar también aquí el cartel, os he entendido, y aquí tenemos ambos escritorios de los dispositivos. Tenemos acceso a las aplicaciones, al menú de aplicaciones. Como veis, destaca bastante el diseño de los iconos, como hemos comentado, de Material Design. También el cambio de los botones de abajo, el del Home, el del volver atrás y el del histórico de aplicaciones, pues que llaman bastante la atención el cambio que hubo desde la versión 4 de KitKat a la versión 5 de Logipop. Vamos a sacarlo aquí, que esto de hacerlo a dos manos es un poquito complicado. Bueno, no tenemos histórico de aplicaciones, así que bueno, volvamos al Home en ambos casos y aquí lo tenemos. Como este vídeo es una primera toma de contacto, tampoco nos queremos extender mucho enseñando las diferencias entre ambos o entre las versiones del sistema operativo. Vamos a hacer un repaso muy rápido, por ejemplo, para acceder a lo que es la versión del software, para que veáis qué versiones tienen cada uno, un poquito, por ejemplo, el acceso a la cámara, los menús y poco más. Y ya más adelante, en unos días, cuando podamos probar cada uno de ellos un poquito más detenidamente, pues os mostraremos realmente las diferencias entre ambos terminales y, por supuesto, nuestro análisis completo. Lo primero, pues por ejemplo, es hacer a las barras de notificaciones. Con un solo dedo mostraríamos las notificaciones iniciales y si desplazamos hacia abajo más, pues ya sacaríamos los menús extendidos con el acceso directo a diferentes configuraciones del dispositivo. En el caso del Motorola, además, bueno, pues tenemos información adicional
respecto, por ejemplo, en este caso, a la privacidad. Esto también lo podríamos hacer con dos dedos si quisiéramos. Vamos a venir con dos dedos en cada caso, sacaríamos el menú completo y en el caso del Motorola pues ocurriría lo mismo. Podríamos hacer menú de configuración. Aquí los tenemos, como veis son muy similares, obviamente los dos son Android 5 y aunque sea Motorola pues la capa de personalización, como estáis viendo, es muy reducida. Ha cambiado en la Home un poquito los iconos, pero luego el resto de iconos situados en el menú de configuración o en el menú de aplicaciones, perdón, pues son muy similares. Vamos a la información del teléfono en ambos casos y bueno, pues nos estamos encontrando que tenemos Android 5.01 en el caso del Google Nexus 6 y en el caso del Motorola nos encontramos la versión 5.0 Logipop también. Como siempre, hay una cosa que nos gusta mucho cuando estamos viendo las versiones de Android es acceder al pequeño huevo de Pascua que siempre tiene escondido Google en esta sección y que se saca dándole continuadamente al apartado donde está la versión del sistema operativo. Vamos a darle, ups, me he salido, aquí lo tenéis, Android 5 Logipop, y bueno, pues vamos pulsando, va cambiando. ¿Estáis viendo? La verdad es que Google se le ocurra mucho y en cada versión nueva del sistema operativo pues nos tiene guardadas una sorpresita. Es un juego tipo Flappy Bird, como estáis viendo, y bueno, pues para pasar el rato, pues esto a dos manos es muy difícil jugar a dos manos. Bueno, como curiosidad, bueno, pues en el caso del Nexus vamos en una dirección y en el caso del Motorola vamos de otra. Bueno, cuando tengáis esta versión de sistema operativo instalada en vuestros Android, pues os echáis una partida tranquilamente. Continuando nuestro repaso rápido a lo que es el User Interface, por ejemplo, hacemos el menú histórico de aplicaciones, ahora ya que hemos abierto alguna. Y bueno, pues como veis es bastante similar en ambos casos. Podemos cambiar entre las diferentes pestañas de las aplicaciones y bueno, pues podríamos seleccionar alguna y abrirla. En este caso sería la cámara fotográfica. Como estáis viendo, cada uno tiene su pequeño wizard de configuración. Aquí este es el de Nexus 6. Bueno, pues aceptamos, nos muestra información de cómo está colocada o cómo la veríamos y accederíamos ya a la aplicación de cámara en este caso. Y en el caso del Motorola, bueno, pues le damos a siguiente y también tenemos ya el acceso a la cámara. En este caso, como estáis viendo, es un poquito distinto cada una de ellas. Bueno, hemos pulsado y hecho la foto, pero bueno, ya os las enseñaremos con detalle en ambos casos en el análisis. Bueno, y hasta aquí nuestro dual unboxing y toma de contacto con el Moto X 2014 y el Google Nexus 6. Como estáis viendo, son dispositivos bastante similares, obviamente salta a la vista la diferencia de tamaños entre uno y otro, pero en cuanto a características son bastante similares, sobre todo en el apartado estético exterior. En cuanto al hardware interior, bueno, pues ya lo habéis visto cuando hemos hablado de ellas, y bueno, como veis, los dos dispositivos poseen una pantalla AMOLED que, como estáis viendo, dan una gama de colores muy buena, la nitidez de las pantallas también se observa muy bien. En cuanto al rendimiento, bueno, pues tampoco hemos podido ver mucho, pero la verdad es que funcionan a la perfección los dos dispositivos, no notamos ningún tipo de tirón. Obviamente si sin tener nada instalado ya notásemos tirones, pues malo. Y nada más, esperemos que os haya gustado esta peculiar manera de presentarlos en sociedad. Estad atentos porque pronto tendremos el análisis completo de cada uno de ellos. Ya veremos si lo hacemos por separado o bien intentamos hacerlo juntos en un dual análisis, pero eso ya se verá. Como siempre, daros las gracias por estar ahí, animaros a que os suscribáis al canal, que compartáis nuestros vídeos y por supuesto que le deis al botón me gusta o al botón like, como más os guste llamarlo, para que lo conozca más gente y nos ayude a crecer un poquito más. Si tenéis cualquier duda, tenéis cualquier comentario o alguna sugerencia, no olvides también dejarlo en los comentarios del vídeo porque estaremos encantados de contestarlos lo antes posible. Un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.